La iglesia de Santa Rita de Xubia y el Pazo da Cultura de Narón acogieron este mediodía los actos de conmemoración del Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, en el que participaron numerosas personalidades. Finalizada la misa, los asistentes se dirigieron al Pazo, donde se procedió a la imposición de condecoraciones a 8 funcionarios de la policía, en reconocimiento a sus méritos profesionales. El comisario jefe Fernando Pico aludió en su intervención a la falta de recursos humanos en la comisaría de Ferrol-Narón y señaló que la demarcación cuenta con uno de los índices más bajos de criminalidad en España. En el terreno estrictamente policial y en lo que a resultados se refiere, puede afirmar que Ferrol-Narón continúa con uno de los menores índices de criminalidad de España. No voy a entrar en estadística, estos, entre otros motivos, porque es más propio la Secretaría de Estado de Seguridad, la subdelegación del Gobierno. Pero sí puedo decirles que las modalidades delictivas más preocupantes, como pueden ser los robos con intimidación, los hemos reducido considerablemente, más de un 23%. Hemos bajado de 34 a 26. Algo muy similar ocurre con la sustracción de vehículos, que descienden algo más de un 20%. Siempre tiene que haber una chinita en el camino. En este caso es los robos interiores de vivienda, que hemos aumentado un 6%, aunque eso suponga solamente 3 viviendas más. Un estudio en profundidad encargado por los ayuntamientos que forman la mancomunidad a una consultoría especializada concluye que compartir este servicio supondría un ahorro medio de un 12% para los municipios. El documento estima el dimensionamiento de un futuro servicio compartido que podría tener un coste de 7,4 millones de euros IVA incluido, lo que se traduce en un coste medio por habitante de 48,84 euros al año. El alcalde, Jorge Suárez, explicaba así el motivo del pleno extraordinario esta mañana tras el minuto de silencio por el asesinato de una mujer y su bebé ayer en Barcelona. Logo do informe presentado por a consultora que contratou a Mancomunidade, a intención é que cada concello, cada goberno local tomara unha reflexión interna e no día de hoxe decidirse se elabora ese prego que concellos entran para cal sería máis doado facelo en función dos contratos que teñen cada un e tomar unha decisión respecto a como realizar o servizo de recollida de residuos. Dentro de los 9 concellos que integran este ente supramunicipal, los que estarían más próximos a llegar a un acuerdo serían los de Ferrol, Narón y Neda, ya que sus concesiones expiran en breve y tendrían, a muy corto plazo, que realizar inversiones importantes en maquinaria y colectores por la obsolescencia de los equipos actuales. En una siguiente fase estarían Fene, Mugardos y Valdoviño, que podrían incorporarse a medio plazo, y en una tercera y última, Ares, Cabanas y Cedeira. El Grupo Municipal del BNG dio su apoyo esta mañana durante una rueda de prensa a la huelga de trabajadores de la industria auxiliar el próximo 5 de octubre convocada por la CIGA. El consejero Iván Rivas denunció las malas condiciones laborales de los trabajadores temporales en los astilleros y cómo las empresas utilizan las diferentes tablas salariales como un método competitivo desleal. Y que no momento actual, pendentes de que se poida producir un novo proceso de estructuración dentro da principal, as condicións de traballo destas persoas son absolutamente inasumibles e cada vez están nun proceso de maior deterioro. Facendo horas extras, sin que se cumpran requisitos básicos para que poidan desenvolver o seu traballo e tendo en conta, ademais, que a falta de carga de traballo no sector naval nesta cidade supón o evidente proceso de precarización. Roberto Montero, consejero de la formación, explicó que la flexibilidad laboral durante los primeros años de la crisis fue la principal causa de esta situación. Las empresas, puntualiza, sacaron provecho de la precariedad del sector, incumpliendo las tablas salariales. Montero señaló el diferente trato que reciben los trabajadores indefinidos, adscritos al convenio de 2001, frente a los auxiliares, ligados en el mejor de los casos al convenio de los trabajadores del metal, pese a realizar el mismo trabajo. La huelga convocada por la CIGA no será secundada por los sindicatos de UGT y comisiones obreras, acusados por esta de realizar un preacuerdo laboral con Navantia que no incluía a los trabajadores auxiliares. El Ayuntamiento de Ferrol recordó esta mañana que el plazo para el pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles finalizará el próximo jueves día 5. El consistorio también anunció que el segundo plazo de la contribución fraccionada para los adscritos a esta opción con recibo domiciliado se realizará el próximo 6 de noviembre. Este pago dividido busca rebajar la presión de la carga fiscal en la economía familiar. El primer desembolso para todos aquellos que nos solicitaron un pago único fue el pasado 5 de julio.
El alcalde Jorge Suárez anunció esta mañana ante los medios de comunicación que llevará a un pleno extraordinario la próxima semana el levantamiento de la suspensión a la antigua tasa de saneamiento del PP, que permanecía sin efecto desde septiembre de 2015. El Ejecutivo local pretende ahora aplicarla nuevamente con carácter retroactivo desde el pasado mes de abril, cuando la depuración y el tratamiento de las aguas negras de la Édar de Cabo Prioriño comenzó a funcionar, según indicó Suárez. El regidor ferrolano justificó la medida en la falta de colaboración de los grupos de la oposición tras 4 intentos de aprobar una nueva tasa ajustada a los costes del servicio, así como en la necesidad de cumplir la normativa europea y atendiendo también a los informes de los técnicos del Concello que determinan la obligación de cobrar por la depuración de las aguas residuales. E a día de hoxe, como digo, a auga se está depurando segundo todas as analíticas e informes e mesmo segundo os informes de intervención en sucesivas ocasións do propio secretario do Concello, nos abocan a ter unha taxa que sustente este sistema que supón 2,5 millóns de euros ao ano para as arcas municipais. Entón, por un lado, temos unha directiva de agua que nos obriga a impoñer unha taxa e, por outro lado, temos que, se non impoñemos esa taxa, terá que ese gasto sufragarse con recursos propios o que directamente incidirá en temas tan sensibles como deixar de dar axudas de emerxencia, deixar de ter subvencións para obradoiros de emprego, deixar de dar subvencións a entidades veciñais e recortar gastos nun orzamento cada vez máis escaso por a falta de ingresos e que cada vez ten menos marxe de actuación cos gastos de persoal que cos gastos dos diferentes contratos de servizos. Por lo tanto, a vista da imposibilidade de ter unha taxa aprobada, como dixen, tras 4 intentos sucesivos, con falta de colaboración dos grupos para sacar os apoios necesarios para aprobala, a determinación que este goberno vai tomar en función, como digo, de todos os informes técnicos e xurídicos é levar a comisión e a pleno a suspensión o levantamento da suspensión da anterior taxa de saneamento para poder financiar ese servizo e non ocasionar prexuizos á cidadanía. Isto vaise facer de forma gradual, da forma menos gravosa para a cidadanía, tratando de fraccionar o pago do xeito, como digo, menos gravoso para a cidadanía, pero que ten que ser financiado, como digo, en base a normativa vixente. Suárez afirmó además que el Concello abrirá todas las vías de reclamación administrativa y judicial para reclamar todos los gastos que le fueron imputados de forma indebida al consistorio entre 2014 y 2017 y que existe también un acuerdo con el Concello de Narón para que abone este año los gastos de la Édar. La portavoz del Partido Popular, Martina Neiros, compareció también en rueda de prensa tras el anuncio del Gobierno municipal de levantar la suspensión de la tasa de saneamiento. La Popular indicó que esta decisión de Suárez no significa una victoria para su partido, sino que serán los ferrolanos los que sufran de nuevo la irresponsabilidad, recalcó, de las políticas de Suárez. El titular parece ser que pasa por el anuncio que acaba de hacer Jorge Suárez a todos vosotros, insisto, no a los grupos, de que decide levantar la suspensión de la tasa. Una tasa, ¿no?, que parece ser que quiere ahora incluso no solamente levantar la suspensión, sino que cobrarla con carácter retroactivo, es decir, que va a cobrar a los vecinos con ese carácter retroactivo y, por tanto, no desde hoy, sino desde hace unos meses que han pasado a pesar del pasotismo absoluto que ha mostrado Jorge Suárez en este tema, porque desde luego con los grupos municipales no ha mantenido el más mínimo diálogo desde hace meses. A Neiros acusó también al regidor ferrolano de manipular a los vecinos del municipio. Manipuló a todos los ferrolanos con un único fin, el de auparse, el de conseguir votos que le permitieran llegar a la alcaldía. Y creo que ahora lo que primero que tendría que hacer es disculparse ante los vecinos de Ferrol, a los que mintió diciendo primero que no era necesaria una tasa y segundo, que la tasa impuesta en el anterior mandato era un fraude y prometiendo que lo que iba a hacer era remunicipalizar el servicio. Esta es la gran mentira de Jorge Suárez. Una vez más, acudimos a la hipocresía y a la falsedad del alcalde. Beatriz Estallo calificó esta mañana de giro radical la pretensión de Jorge Suárez de levantar la suspensión de la tasa de saneamiento con carácter retroactivo desde el pasado mes de abril y afirmó que el Gobierno municipal ha perdido el norte. Una tasa que, recordó Estallo, criticaron todos los grupos de la oposición cuando fue aprobada en el mandato de Rey Varela.
e estamos realmente asombrados ante a capacidade de xiro dun Ferrol en Común desnortado, dun alcalde absolutamente desnortado que non ten capacidade algunha para separar a súa xestión da de Rei Varela. Creo que Jorge Suárez ten que reflexionar sobre a súa capacidade para dirixir esta cidade, xa que parece que os únicos proxectos válidos señan o de orzamento, seña o da chamada maldita tasa, son, ao final, os de Rei Varela. Ahora entendemos dende o Grupo Socialista porque non quería acudir aos tribunais respecto desa tasa, e quero lembrar como comparecíamos dende o goberno bipartito para denunciar públicamente aquelos o que tiña acontecido ca depuradora e o que queríamos facer ca tasa e ca SAU. Iván Rivas criticó duramente esta mañana la pretensión del Ejecutivo local de retomar la tasa de saneamiento y anunció que el Bloque Nacionalista Galego trabajará en una gran movilización social que refleje el malestar de los vecinos. Rivas indicó también que continuarán con la recogida de firmas que llevan a cabo contra la imposición de la tasa. É evidente que estamos ante un goberno de concentración entre o Partido Popular e Ferrol en Común, no que Ferrol en Común é un xoguete en mans do Partido Popular. O actual goberno fíxonos cargar coa estación depuradora, cos costes da súa reparación, coa súa xestión e co seu mantemento, fíxonos pagar a depuración de concellos como de Narón e de Neda, fainos e fíxonos pagar pola construción dos interceptores xerais do marxe dereito da ría de Ferrol, fíxonos pagar por unhas obras que se basean nun convenio que non ten informes que o poidan validar e que debería asumir o Estado a través do Ministerio de Fomento e que na actualidade supón máis do 30% deses custes. O goberno local entregou a xestión deste servizo á empresa Emafesa e o goberno local hoxe pretende levarlle a cara ao Partido Popular de Rei Varela que nos fixo cobrar, que nos cobrou por un servizo inexistente a través dunha tasa inxusta e que este goberno pretende suspender e volver a activar. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Sestallo, compareció esta mañana ante los medios para analizar con más detenimiento el anuncio de Jorge Suárez ayer de levantar la suspensión de la tasa de saneamiento. Sestallo criticó, como lo hizo también el Partido Popular, que el alcalde comunicase a los medios su decisión sin comunicarlo previamente al resto de grupos. Creo que un punto de inflexión, sen dúbida, no coñecemento, na posibilidade de coñecemento por parte da opinión pública de moitas cuestións que se sabían nos pasillos dos concellos, pero que non tiñan aínda toda a trascendencia cara á opinión pública. Efectivamente, a decisión tomada onte polo alcalde de Ferrol, onte ou expresada onte polo alcalde de Ferrol, que eu creo que esta é a cuestión, expresada onte, explica por que o alcalde non quiso presentar unha proposta de orzamentos ata lo de agora, porque necesariamente tería que incluir unha decisión sobre a tasa, como dixemos tantas veces. Bueno, e efectivamente é difícil explicar para o alcalde rebelde pois o restablecamento da tasa do Partido Popular, o restablecamento da tasa Rei Varela por parte do alcalde rebelde de Ferrol. Esta decisión explica también para Sestallo la ruptura del bipartito en la ciudad y censura que el Ejecutivo local no esté cumpliendo sus promesas electorales. Esto explica por que, claramente, ante a opinión pública, por que o alcalde rompeu o goberno co Partido Socialista. O Partido Socialista molestaba no goberno de Ferrol porque o Partido Socialista quería cumplir o compromiso electoral feito ca cidadanía. El portavoz del Grupo Municipal del BNG, Iván Rivas, condenó esta mañana en una rueda de prensa en la Plaza de España la decisión del alcalde Jorge Suárez de anular la suspensión sobre la tasa de saneamiento. Esta medida, justificada desde el consistorio por la imposibilidad de negociación con la oposición, tendrá un carácter retroactivo y será contabilizada desde abril de este mismo año.
Rivas calificó este giro en la posición de la alcaldía como intolerable, argumentando que ese tributo era ilegal y recordando que había sido suspendida por el Pleno Municipal y se encontraba camino de su derogación definitiva. Non imos a tolerar que ese goberno de populares en común adopte decisións que se saltan todos os procedementos que existen no momento actual, que volvan a impoñer unha taxa que no seu momento se considerou ilegal, que este Pleno Municipal suspendeu e iniciou o proceso da súa derogación, que ademais pretende cobrar unha empresa como Emafesa que non ten un contrato co Concello de Ferrol para poder cobrar esa taxa. Emafesa non ten contrato para xestionar a depuradora, non ten contrato para xestionar os interceptores xerais de marcha dereita da área de Ferrol e menos o ten para impoñerlle unha taxa aos veciños e veciñas desta cidade. Esta é unha taxa, por tanto, que non cumple ningún dos requisitos básicos para que se poida aplicar, e menos que se faga con carácter retroactivo. Para protestar contra esta situación, Iván Rivas señaló que era necesaria la movilización ciudadana y la creación de un frente desde la izquierda para frenar al Partido Popular, el cual aseguró que sigue gobernando junto a En Común. Como primer paso, los representantes del Grupo Municipal de Rivas comenzaron una campaña de recogida de firmas y colocaron una gran pancarta en la entrada del túnel de la carretera de Castilla. Izquierda Unida Ferrol emitió esta tarde una circular a los medios en la que apoya la decisión del gobierno de Jorge Suárez de levantar la suspensión de la antigua tasa de saneamiento aprobada en el mandato de Rey Varela. Desde el partido afirman que nunca han sido partidarios de este impuesto, pero que debido a la situación que vive el Ejecutivo local, gobernando en minoría y con una imposición que se limitó a dinamitar su intención de aprobar una tasa menos elevada, comprenden ahora la decisión de Jorge Suárez. La huelga indefinida de los trabajadores de la industria auxiliar dio comienzo esta mañana como los portavoces del sindicato CIGA habían anticipado. Pese al alejamiento del resto de grupos sindicales, todos los obreros de los astilleros se han unido a las protestas a favor de un convenio colectivo igual para todos independientemente de la duración de su contrato. El grupo municipal del BNG expresó su completo apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores esta mañana durante una rueda de prensa. Iván Rivas, portavoz de la formación en Ferrol, calificó de intolerable la postura del gobierno local, criticando su silencio frente a unas protestas que, según él, iban más allá de los derechos de los trabajadores. Rivas, que asistió esta mañana a una asamblea frente a las puertas de Navantia, puntualizó que se está luchando por el derecho de los vecinos de una ciudad a trabajar en aquello que saben hacer. Unha vez máis, insistir no apoio evidente do Bloque Nacionalista Galego ás traballadores e traballadoras do eslabón máis débil que existe nesta cidade respecto ao principal sector productivo, que o único que están a reclamar son unhas condicións laborais xustas e que ademais esas condicións laborais sexan equivalentes para todos e para todas elas. Que o goberno municipal este en silencio ante este proceso de deterioro e de precarización próximo á escravitude na que se están a desenvolver estes traballos é absolutamente intolerable. Que este goberno municipal este en silencio ante unha nova reestruturación na industria principal do principal sector productivo desta cidade é intolerable. Por su parte, el alcalde de Fene, Juventino Trigo, también del grupo BNG, expresó su apoyo a los trabajadores de la industria auxiliar. Trigo calificó el sector naval como uno de los principales motores económicos de su municipio, pese al veto de la construcción civil de Navantia-Fene. Desde la patronal, se anunció ayer la constitución de una mesa paritaria del sector naval con la participación de Asociación de Empresarios de Ferrolterra y el Clúster Naval de Galicia por un lado y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y más por el otro. Esta mesa se conformó como continuación de la hoja de ruta establecida en las negociaciones del pasado 8 de junio y que tendrá su primer encuentro el próximo día 11. Tras una primera mañana de huelga en los astilleros de Ferrol, el director de las instalaciones, Rafael Suárez, se ha dirigido a los medios esta misma tarde mediante una carta exponiendo sus impresiones de la actual situación. Suárez ha condenado categóricamente las protestas, recalcando que había sido convocada por un único sindicato y lamentándose de que los piquetes cerrasen la entrada a los obreros que sí querían trabajar. El Ejecutivo recordó ampliamente las nefastas consecuencias que estas protestas traerían a la comarca, afirmando que suponen un grave daño a la reputación de Ferrolterra y la propia Navantia. Suárez puntualizó la gran cantidad de proyectos nacionales e internacionales que están siendo paralizados
y cómo el cese en la productividad podría suponer un duro golpe para la comarca teniendo en cuenta la alta competitividad del sector. Como conclusión, Rafael Suárez recalcó que para ser competitivos es necesaria la colaboración de la industria auxiliar y la parte social, así como normalizar las relaciones laborales. La Asociación de Empresarios Ferrolterra y el Clúster del Naval Gallego han condenado esta tarde mediante un comunicado la huelga de trabajadores de la industria auxiliar. Al igual que el director del astillero Rafael Suárez, las asociaciones califican las protestas de ilegales y acusan al sindicato de la CIGA de impedir el acceso al recinto a los trabajadores que no secundaron la protesta. AEF y Aclunaga han advertido del peligro que esta huelga puede suponer para el sector naval y la comarca en general. Según su nota de prensa, más de 1.500 empleos podrían estar en peligro, numerosas empresas podrían ir a la quiebra y la pérdida de competitividad sería irrecuperable. Por ello, exige el cese inmediato de las actuaciones ilegales por parte de los piquetes y que se desconvoque la huelga y se utilicen las plataformas de diálogo existentes. Las fuerzas del orden investigan la aparición de un coche robado en una zona rocosa de la costa de Ferrol. Según la información facilitada por el 112, el vehículo se precipitó desde un desnivel de unos 15 metros sin que se registrasen heridos. De hecho, en el interior del turismo no fue localizada ninguna persona. Un particular llamó a Emergencias de Galicia esta mañana desde una embarcación para indicar que estaba viendo desde el mar el vehículo entre las rocas, en la zona de Herbosa, cerca de San Jorge. Con estos datos, el personal del 112 alertó al 061 a los bomberos de Ferrol, a Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico. Por precaución fue movilizada una ambulancia al lugar de los hechos. Hasta allí también se desplazaron una dotación de bomberos que comprobó que en el interior del turismo un Seat Ibiza rojo no se encontraba ocupante alguno. Fuentes de la Policía Local de Ferrol informaron esta tarde de que la titular del vehículo interpuso una denuncia en el cuartel después de que le sustrajesen el coche. Todavía se desconocen las circunstancias del suceso. Los portavoces de comisiones obreras, UGT y más explicaron hoy su postura frente a las protestas en una reunión a la que también asistieron delegados de la industria auxiliar y representantes de los trabajadores de Burgos en el astillero. Los representantes señalaron que la convocatoria de huelga fue iniciativa del sindicato CIGA y que no está siendo secundada por el resto de fuerzas obreras, aunque tampoco se han opuesto por solidaridad. Un sindicato, o día 15 de setembro, de maneira unilateral, rompe esa unidade sindical que hasta ahora íbamos tendo de maneira totalmente injustificada, tamén acusando de que estes sindicatos habíamos convocado unha folga indefinida de maneira unilateral, cousa que tampouco é certo, porque no caso de Ferrol hubo unha asamblea o 9 de setembro no Centro Cívico de Caranza, onde maioritariamente esa asamblea decidiu a convocatoria de folga, e isto nos leva dende logo, nosotros seguir insistindo en que se están equivocando na estrategia, en todo caso, manifestando ainda encima de que non firman, en o caso de Ferrol, porque non avalan este punto que é a comisión delegada da comisión paritaria, onde podamos legalizar estes acordos. Durante la reunión se explicó el que, a su parecer, era el origen del conflicto, y cómo la CIGA desde entonces se ha desligado de las negociaciones para un nuevo convenio. Este acuerdo, según puntualizaron, es muy necesario no solo por actualizar el antiguo de 2001, sino también porque busca que alcance el rango de ley y, por tanto, que sea de obligado cumplimiento. Frente a esta situación, los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con la vía de actuación de la CIGA, respetando su posición, pero invitándola a que rectifique. Según su propia valoración, la huelga no está siendo un éxito absoluto, sino que una buena parte de los obreros quieren ir a trabajar y no se les ha permitido. Aún así, han reiterado su solidaridad, afirmando que si bien no se unirán a las protestas, tampoco piensan oponerse a ellas. Tras la rueda de prensa celebrada esta mañana por los representantes de comisiones obreras, UGT y más, la CIGA convocó a los medios de urgencia en la antigua puerta de Bazán para rebatir algunas de las acusaciones vertidas por los portavoces de los sindicatos. Entre otras cuestiones, el vocero del Grupo Obrero desacreditó la afirmación de que habían convocado la huelga como respuesta a una reunión sindical previa a la formación de una mesa de negociación. Según él, la huelga había sido convocada antes de la reunión, pero su registro oficial no tuvo lugar hasta varias horas más tarde.
El portavoz aseguró además que el preacuerdo alcanzado con la patronal exigía la anulación de la convocatoria de huelga como requisito para que la CIGA pudiese sentarse también a negociar. Por último, el representante del sindicato aseguró que el motivo fundamental de aquel llamamiento a los medios era la afirmación realizada esta mañana de que la patronal había interpuesto una denuncia ante la policía. De ser así, afirmó, se quedarían allí para que los obreros de la industria principal pudieran permanecer a su lado apoyándolos como ya hicieran en el pasado los de la auxiliar. La huelga recibió su último apoyo esta mañana en el Congreso de los Diputados por parte de la representante de En Marea, Yolanda Díaz. La portavoz consideró inaceptable la situación de los obreros de la industria auxiliar, calificándola de semiesclavista y muy grave. Álvaro Montes compareció esta mañana tras la Comisión Extraordinaria de Hacienda para defender nuevamente la postura del Ejecutivo local de retomar la tasa de saneamiento. Montes explicó que la intención del Gobierno fue siempre la de derogar la antigua tasa y aprobar una nueva, pero que tras la oposición del resto de grupos municipales pleno tras pleno, se ven ahora obligados a retomar la anterior tasa al constatar que la depuración es efectiva desde el pasado mes de abril. Dada esta situación, logo dos informes, como digo, de intervención do secretario e dos técnicos municipais que avalan que desde o 3 de abril de 2017 por fin se está facendo o saneamento na ría de Ferrol, pois a partir dese momento é cando a legislación indica que ese servicio ten que ser pagado polos usuarios que se está prestando ese servicio de saneamento. Quero decir e quero destacar que houve un momento, un punto de inflexión en un dos plenos do Concello de Ferrol, que teño aquí acta, que foi precisamente o 3 de abril, onde logo de varios días de negociación, vindo dun pleno que suspendéramos e que fixéramos un receso, onde o compromiso tanto do alcalde como do resto de portavoces e dos grupos por extensión foi o de abrir unha canle de diálogo que marcase un obxectivo común e compartido por todos os grupos e por todos os veciños e veciñas, que era a posta en funcionamento do saneamento na ría de Ferrol. Logo dese punto de inflexión acudimos a unha negociación con Aguas de Galicia e froito desa negociación se presentou un convenio a pleno, un convenio que tivo 18 votos e onde, sorprendentemente, o Partido Socialista, logo de participar durante todo este tempo en esa negociación, pois se desvinculou dese acordo e o que fixo foi poñer de manifesto que un acordo para unha nova tasa era moi difícil dada a posición política que mantiñan tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego. El Concello organizó precisamente esta mañana una visita guiada a los medios en la estación depuradora de aguas residuales de Cabo Prioriño, una iniciativa que el Ejecutivo tiene pensado extender también a asociaciones vecinales para que puedan comprobar en primera persona el proceso de depuración que se lleva a cabo en la estación, que consta básicamente de 4 fases diferenciadas: tamizado de sólidos, sedimentación, decantación, filtrado biológico y desinfección a través de radiación ultravioleta. El Grupo Municipal del Partido Popular calificó esta mañana a la Comisión Extraordinaria de Hacienda como la más bochornosa del mandato de Suárez, al que la portavoz del partido, Martina Neiros, acusó de haber tenido una actitud déspota y prepotente durante la reunión, convocada expresamente para tratar el levantamiento de la suspensión de la tasa de saneamiento y que finalizó con 6 votos a favor de la iniciativa, 6 en contra de BNG, PSOE y Esterleira, una abstención, la de Ciudadanos, y la reserva de voto del PP, que solicitó al Gobierno más documentación para evaluar su posicionamiento en el Pleno, que se celebrará en los próximos días. Nuevamente lamentamos, ¿no?, la postura de un alcalde que no solamente es incoherente, un alcalde que cae en la hipocresía de contradecirse con respecto a lo que prometía hace un tiempo, un alcalde que cuando se equivoca y tiene que rectificar apela al imperativo legal. A nosotros no nos vale. Si el alcalde se equivoca y tiene que rectificar, que lo diga, pero que no apele al imperativo legal, y menos un alcalde que en alguna ocasión llamó a la insumisión. Si él no comparte esta decisión, si él piensa que esta no es la decisión correcta, que no la haga. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas, calificó de inmaduro al Ejecutivo local por no asumir responsabilidades y cargó contra la reserva de voto del Partido Popular en la comisión. Rivas censuró también las pintadas que han sufrido en los últimos días los carteles que ha colgado el partido en protesta por el retorno del impuesto. Tras o acontecido na que o Partido Popular
non se posicionou respecto desta taxa. É obvio que ningún Partido Popular se quere facer cargo do morto que nos deixaron eles mesmos no ano 2015. O PP non está seguro da legalidade nin no cumprimento de todos os procedementos que levaron á aprobación desa taxa no ano 2015 e pretende ocultar todas as deficiencias detectadas e enganos aos que se meteu a esta cidade en 2015 cunha negociación con este goberno que ten como obxectivo tapar todas esas decisións eximindo de responsabilidade en todo este desastre. Creo que o feito de que aprobaran eles mesmos que fixeran cargar a esta cidade coa depuradora Ferrol en Común e o Partido Popular cun acordo con Augas de Galicia sin que estuvera incluído o Concello de Narón ou incluso o Concello de Neda, evidencia a responsabilidade directa que o Partido Popular ten nesta situación. El socialista Germán Costoya calificó de fraude político la decisión del gobierno local de retomar la antigua tasa del saneamiento del PP y afirmó que esta decisión debe ir ligada a unha moción de confianza. Entendemos que o máis xusto e o que debería de facer o alcalde é ligar a recuperación desta taxa do Partido Popular a unha moción de confianza. Pensamos que o mínimo a estas alturas que ten que facer antes de recuperar esta taxa injusta e fraudulenta como fraude político ven a demostrar o alcalde que é, xa que pediu o voto da esquerda para gobernar coa dereita.